Bienvenidos una vez más a nuestro videocast desde la Ribera. Esta vez vamos a abordar en la conversación un tema que veníamos como atrasando, pero que está como en el corazón de nuestras actividades, y cuando digo nuestras, es un conjunto de organizaciones que nos reunimos y nos tejemos alrededor de el río Cauca, de la importancia que tiene el río Cauca para las comunidades que habitamos el valle geográfico del río Cauca, y bueno, para en general para Colombia, porque es el segundo río en importancia del país. Y entonces hoy quiero saludar en primer lugar a Claudia, que nos acompaña de manera virtual. Claudia Buitrago, simplemente digo que es una persona que los derechos del agua y de la naturaleza la han acompañado en muy larga de parte de su trayectoria personal y profesional, y con la que nos han unido causas y luchas muy importantes en esta región. Estamos también con Carlos González, que es una persona del mayor protagonismo y que es un referente para nosotros. Ahora, antes de comenzar, hablábamos que Carlos tuvo una relación con nuestro padre muy cercana. Yo no voy a adelantar porque quiero que tú mismo lo cuentes. Aníbal Patiño. Aníbal Patiño, y en esa defensa precisamente, no solo del río en general, sino específicamente del tema del territorio que habita Carlos, que es el territorio de los complejos de humedales de Jamundí Sur. Entonces, Carlos es una persona que ha jugado un liderazgo muy importante en cuanto a las poblaciones negras de este Valle del Cauca, que han sido un elemento fundamental en la lucha y la resistencia frente a los modelos de desarrollo económico, social y cultural que se han impuesto. Y estamos con María Virginia, que en este caso, que es pues de la casa, pero que además en este caso hicimos la idea de que participara porque pues ha jugado un liderazgo muy importante en el tema del papel de las mujeres en este tipo de procesos. Y de hecho, pues ya en otros capítulos anteriores, otros episodios, hemos podido conocer de ese trabajo de las mujeres de los territorios del agua que María Virginia, junto con otras compañeras, lidera aquí en Cali y en el Valle. Entonces, sin más preámbulos, yo quiero pasar, y para no seguir hablando de estos invitados tan especiales, que sean ellos mismos y ellas mismas quienes nos cuenten. Y quiero que esta vez el protagonismo de esa presentación, aunque por supuesto van a hablar de sus trayectorias personales, sea la relación con el río. Es decir, qué, qué elementos de la infancia, la juventud, etcétera, marcaron a ustedes en el sentido de aproximarse al río Cauca en particular, y qué de eso fue dejando ya una marca que los llevó ya en la adultez a asumir ya no solamente el hecho de que eran habitantes ribereños como somos los que estamos acá, sino a convertir eso en una misión de vida, ¿no? Entonces quisiera comenzar esta vez con Claudia, que nos acompaña, y entonces Claudia va a resumir y vamos a escucharla aquí. Ya les dije que está de manera virtual, y entonces vamos a oír. Hola, un placer verles. Mi nombre es Claudia María Buitrago Restrepo, soy abogada y siempre he estado vinculada con la cuenca del río Cauca. Desde niña, yo soy manizaleña y mi niñez transcurrió bañándome en el río Campo Alegre. Yo me bañé muchas veces en el río Campo Alegre, tenía también mucha relación con el río San Eugenio y con el río Chinchiná. Esos tres ríos son tributarios del río Cauca.
También con el mismo río Cauca. El río Cauca pasa por el corregimiento de Arauca, municipio de Palestina Caldas, y ya en la época de juventud estuve varias veces disfrutando en el propio río Cauca, allí en Arauca. Luego viví en Pereira, y en Pereira disfruté muchísimo el río Risaralda, que también es un tributario del río Cauca. En 2014 me fui a vivir al Valle del Cauca, y desde ese entonces hasta hoy he tenido mucha relación con las cuencas de los tributarios allá en la región del Valle del Cauca, con los tributarios que bañan al distrito de Cali, con los tributarios que bañan al municipio de Jamundí, con los tributarios que bañan el municipio de Yumbo, con los tributarios que bañan el resto de municipios del Valle del Cauca. Y también me estaba acordando de que desde niña, yo tengo familia en Popayán, y desde niña yo iba, y hasta hoy, yo iba con frecuencia a Popayán a pasar mis vacaciones, y entonces allá en Popayán también siempre tenía el referente del río Cauca, ya en una zona un poco más cercana ya al nacimiento del río que con respecto a las otras zonas de la cuenca en las que yo había vivido. Total que siempre he tenido que ver con el río Cauca. Entonces me hace muy feliz sentirme ciudadana y parte de esa cuenca del río Cauca. Bueno, entonces escuchamos a Claudia y yo creo que en muchos sentidos nos sentimos como que igual pasó con nosotros, de manera muy distinta, pero yo quisiera oír entonces a Carlos, ¿qué tienes que contarnos de esa relación tuya con el río Cauca? Bueno, pues mucha empatía con la presentación de Claudia, porque sí, digamos que yo he sido un ser del agua, he estado siempre muy articulado a estos temas y en varios sentidos. Mi niñez fue una niñez muy interesante porque aparte de la familia, también hizo parte de mi niñez la discapacidad. Y en ese orden de ideas tuve un relacionamiento muy estrecho con el agua porque mi memoria me lleva a recordar cómo desde la medicina homeopática fui tratado y cuando recuerdo esos espacios y esas sesiones, eran unas sesiones muy transversalizadas por el agua. Recuerdo que al sitio donde íbamos, donde estaba la sabedora que me trataba, había una fuente que sonaba muy chévere al oído. Sí. Pero también había muchas, muchas medicinas, había mucha medicina. Yo tomaba muchos brebajes de plantas, estaba también siempre procesos de baños, de sahumerios, de todos estos procesos en busca de la sanación, y todo eso fue muy importante para mí porque luego yo estuve en ese proceso desde los 3 años hasta los 7 años. Y posteriormente ya digamos que el primer paso fue volver a caminar, porque desde los 3 hasta los 7 estuve sin poder caminar, volví a caminar, fui a la escuela, y cuando fui a la escuela ya nos trasladamos a una zona rural de Cali, y en esa ruralidad de Cali llegué a orillas del río Cauca, en el sector del Hormiguero. Aunque anteriormente pues yo venía del sur del departamento, del municipio de Jamundí, y el río Cauca pues es el río conector del territorio entre el Valle y el Cauca. Y ya cuando estuve mucho más cerca al río, hoy mi memoria me sorprende porque yo en esas épocas iba mucho al río, me llevaban al río. El río era el espacio de encuentro de la niñez y también del riesgo de tirarse al río. Y entonces eso me trae mucha
mucha cercanía porque digamos que el río se convirtió en esa gran oportunidad de vivir en una comunidad negra afrocolombiana, pero también de cómo mi madre encontró siempre esa oportunidad a partir de los recursos que proveía el río. Entonces mi madre era comerciante, vendía alimentos y todos los alimentos que vendía provenían del río, pescado frito, era una época de mucha bonanza y aparte de ello pues nosotros teníamos esa cercanía con el río en cuanto a los otros actividades de aprovechamiento, la extracción de material de arrastre del río y eso movía la economía y fui entendiendo cómo el río, más allá de ser solo una fuente hídrica, también se volvía una oportunidad de vida para las comunidades ribereñas. Entonces también esto estaba muy amarrado a las festividades locales allá y por otro lado pues también estaba amarrado a la resistencia de la comunidad por no dejarse desplazar en sus territorios. Por un lado, los desbordamientos del río que las hacía unas comunidades anfibias muy importantes, unas comunidades verdaderamente pueblos del río, pueblos del agua. Y ya eso mismo lo seguí vivenciando al sur del departamento, en el norte del departamento del Cauca, donde con la aparición del embalse Salvajina encontramos allá también un tema muy fuerte que nos daba a entender otra situación y era bueno que también el río podría generar estos grandes proyectos y estos grandes proyectos también cómo transformaban la vida de las comunidades en los territorios y lo vivíamos muy cerca, muy seguido. Carlos, ¿qué tanto esa relación pesó en el momento en que dijiste, bueno, ¿qué estudio? ¿A qué me meto? Y después, ¿y qué causa abrazo, por decirlo así? Claro. Cuéntanos un Claro. poquito de ese... Realmente esta conexión con la naturaleza me tuvo siempre me tuvo inquieto, uno, pues por convivir con ella, porque, repito, la naturaleza se volvió para mí una oportunidad de vida, como ser humano, como la oportunidad de articularme a una sociedad y sobre todo la oportunidad de poder ser independiente, autónomo. Y eso me lo provee el entorno, el ambiente, realmente. Y esto me llevó a poder estudiar etnobiología. Y me dio, porque me gustó mucho, porque era ese encuentro entre lo cultural, entre el saber ancestral y el conocimiento técnico científico. Y poder entender que ninguno estaba por encima del otro y que valía la pena defender esos saberes que me habían llevado a poder tener mejor calidad de vida. Entonces eso marca para mí una claridad en términos de que la relación con el río no solamente era mía, era una relación de las comunidades, era una relación del poblamiento que venía del norte del Cauca hacia el sur del valle y cómo las comunidades negras afrocolombianas estaban allí presentes en función del recurso hídrico en las diferentes cuencas y subcuencas que tiene ese sector. Pero digamos que todo esto estuvo siempre muy ligado con esto de los ciclos bimodales del río Cauca y sobre todo porque en épocas yo no lograba entender muy bien por qué el río se desbordaba, inundaba toda el área productiva de las fincas tradicionales, pero como las familias, mis tíos, mis abuelos, trabajaban en el patio de la casa, mientras las aguas bajaban, pero cuando las aguas bajaban, decían ellos, se viene una cosecha buena. Y entonces siempre había esa relación estrecha entre el río y el ejercicio de vida en los territorios. Y esto realmente fue lo que me llevó a esto de poder estudiar etnobiología y luego administración ambiental, porque la intención siempre ha sido es cómo buscarle desde la mirada comunitaria, cómo seguimos trabajando en función de ser viables, sostenibles en los territorios, pero cómo nos mantenemos en razón de eso que evoca la historia y es poder conservar lo poco que tenemos para que todos tengamos la oportunidad de aprovecharlo.
Bueno, no te anticipes que eso es parte de lo que vamos a conversar y quiero que entonces María Virginia nos cuente cómo fue esa relación. Bueno, cuando dijiste, Carlos, viví a la orilla del río Cauca, digamos, y en el Hormiguero y en Cali. Entonces, pues me hizo acordar mucho, digamos, de mi juventud, ¿sí? Siendo muy joven, nuestra familia, yo soy la mayor de 8 hijos, eh, tomaron la decisión mis papás de irnos a vivir a La Dolores. O sea, pasando el puente del comercio, apenas cruzas a mano derecha, ahí sobre el río Cauca. Entonces era ese convivir, digamos, con el agua, convivir, como decías tú ahora, con ese río de que tenía diferentes fluctuaciones y que incluso me acuerdo muchísimo, hablando de los humedales donde tú vives ahora, que en un momento dado la finca se convertía en un humedal. O sea, nosotros no podíamos salir por la carretera, sino que teníamos que coger la canoa, atravesarnos el río para poder ir al colegio, porque había momentos en que se inundaba. Bueno, y esto, digamos, antes, digamos que era el ser una familia grande, pues por supuesto tenía que haber paseos todos los fines de semana. ¿Y para dónde era? Pues a los ríos de Cali, al río de la Miel. O sea, esa relación, digamos, con el río fue muy importante para mí y me recuerdo mucho que no solamente era el meterme al agua, sino que era el investigarlo. O sea, el ver entonces la diferencia, digamos, los peces que había, digamos, el tipo de piedras, coleccionaba piedras, esto y lo otro. Y luego se dio una parte bien interesante y es que mis papás deciden irse a vivir a la zona rural de Felidia, el corregimiento de Felidia, y resulta que allí empieza todo, digamos, el trabajo de mi papá por conservar, digamos, decíamos, el chorrito de agua, porque siempre entonces vivíamos de concesiones que otorgaba, digamos, la CBC. Y resulta que mi papá fue el que comenzó con todo ese proceso, incluso hizo parte de lo que hoy es la Asociación Río Cali, que es el que hace la Feria Internacional de las Aves. Entonces esa relación, digamos, de infancia con el agua, con la naturaleza, siempre fue para mí muy importante. Y bueno, y regresando, digamos, como te hemos comentado a ti, digamos, a Claudia, después de andar por muchas partes en América Latina, fue que llegamos de lleno, digamos, a seguir eso que hablabas tú, que fue el legado de Aníbal. El legado de Aníbal, con esas aguas lénticas, el legado de Aníbal y de mi papá y de mi familia alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza. Bueno, yo creo que ustedes han contado sus historias. Claudia, Carlos, María Virginia ya me conocía esa historia, pero pues yo también, y lo voy a decir muy brevemente, pues tuve el privilegio no solo de nacer muy cerca del río Cauca, en Zarzal, en el norte del valle, sino que también de tener una infancia y juventud muy marcada por acompañar a mi padre en todas esas andanzas por no solo pues el Valle del Cauca, sino incluso por fuera del medio y el Bajo Cauca, incluso el Magdalena. Entonces, pues yo creo que estamos en esta conversación de verdad habitantes ribereños, no simplemente por el vivir cerca, sino por haberlo vivenciado de una manera muy especial y que nos hace converger hoy en un compromiso muy fuerte con su defensa, con su recuperación, con intentar unir distintos procesos alrededor de esa causa común. Entonces quisiera precisamente pasar a un momento en el que yo creo que Claudia nos puede ayudar con toda su trabajo y sus estudios y su, digamos, investigación alrededor de cómo fue que a nivel ya no solo nuestro, sino internacional, se fue abriendo paso una visión diferente frente a eso de, llamémoslo, los derechos de la naturaleza, por decirlo de una manera general, porque
durante buena parte del siglo XX el centro estuvo en los derechos humanos, ¿no? Y eran los derechos de nosotros como seres humanos, entonces, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera. Pero fue paulatinamente y llegó el final del siglo XX cuando comenzó a hablarse de esos derechos colectivos, pero seguía siendo muy antropocéntrica la mirada. Y de pronto aparece y emerge a nivel internacional, y ahora más adelante vamos a hablar de la importancia que tuvo ese giro para el río Cauca, para nuestro río Cauca. Entonces quisiera darle la intervención a Claudia, que nos cuente entonces cómo fue ese giro. En este siglo XXI, otro punto absolutamente central, y es el que nos tiene hoy conversando, son los derechos de la naturaleza, es decir, los derechos de diversas especies, además de la especie humana, y de otros elementos que tiene la naturaleza, como por ejemplo los ríos, las cuencas. Se ha avanzado jurisprudencialmente, por ejemplo, en los derechos de los animales, que tampoco es el tema que hoy nos convoca, pero digamos que los derechos de los animales en alguna medida son como precursores de los derechos de otras especies de la naturaleza y de otros componentes y elementos de la naturaleza, no solo especies vivas, sino elementos y componentes de la naturaleza. Entonces, hay unos casos emblemáticos. Hay un caso emblemático de un río en Nueva Zelanda cuyos derechos fueron reivindicados por la comunidad maorí. Y entonces ahí ellos lo que estaban reivindicando era el derecho del río, pero además el derecho de la comunidad a beneficiarse de un río libre de contaminación. Entonces ahí estaban disputando derechos bioculturales. Un caso similar fue el del río Ganges. Recordemos que el río Ganges en la India es un río sagrado junto con algunos tributarios. Esa lucha en la India se ganó en primera instancia, pero en segunda instancia fue revocada la sentencia. En Ecuador, por ejemplo, por vía constitucional, en el año 2008 se reconocieron no solo los derechos humanos, sino los derechos de la naturaleza de manera explícita. En España hay otro caso también muy emblemático que es mucho más reciente, desde hace más o menos 2 años. La comunidad presentó una iniciativa popular legislativa para que se reconociera al Mar Menor como sujeto de derechos y ese proceso salió adelante. En Colombia, en el año 2016, la Corte Constitucional reconoció los derechos del río Atrato y esa sentencia fue muy paradigmática porque fue la que abrió desde el punto de vista conceptual la discusión sobre si los ríos y si la naturaleza pueden o no ser sujetos de derecho. La Corte dijo sí, porque la visión antropocéntrica para la Corte es una visión completamente arcaica, y entonces la Corte reivindica 2 nuevos enfoques, que son el enfoque biocultural, que dice que los humanos somos solamente una dentro de tantas especies que hay en la naturaleza, que valen tanto como ella, que tienen iguales derechos, que los seres humanos no somos los dueños de la naturaleza, que simplemente hacemos parte de ella junto con las demás especies, y quiere decir que ellos recogen una visión de la relación sociedad-naturaleza en la que se parte de la que hay un socioecosistema o un sistema socioecológico en donde hay una interdependencia entre la sociedad humana y la naturaleza, hay una interdependencia. Y de allí se derivan los derechos bioculturales, porque entra un tercer elemento fundamental, que es la cultura de las comunidades, a través de la cual esas comunidades tienen una íntima relación con esa naturaleza de la que hacen parte. Y también está un enfoque ecocéntrico, reconocido también por la Corte Constitucional, que dice que la naturaleza, por el simple hecho de existir, tiene derechos. Entonces, esto es muy importante porque
quiere decir que la naturaleza no vale porque nos sea útil a los seres humanos, sino por el solo hecho de existir, porque ella tiene unos derechos intrínsecos o inherentes. Y en Colombia entonces tenemos la declaratoria de varios ríos, entre ellos el río Cauca y el río Pance en nuestra región, o por ejemplo el río Tun, que también hace parte de la cuenca del río Cauca, pero también jurisprudencialmente se reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos. Y desde el punto de vista legislativo se reconoció que el río Ranchería es sujeto de derechos. Me llama mucho la atención siempre la génesis del proceso. Está bien, nosotros estamos en una civilización humana en el medio de la cual estamos reglados y nos regulamos a través de unos temas normativos y esta jurisprudencia tanto del nivel internacional como ya a nivel de cada una de las naciones. Pero también dentro de esas jurisprudencias pues también está las justicias propias de los pueblos y comunidades étnicas en cada territorio. Y cuando hablamos de pasar de lo antropocéntrico a una mirada más biocultural de las cosas y lo que emerge de la sentencia, lo pone a uno también en una paradoja, y la paradoja es necesariamente reconocemos los derechos bioculturales de los ecosistemas bajo el sistema humano. Y nosotros mismos nos tiramos un cuento de que ahora reconocemos a la naturaleza, de la cual somos parte. Sí, venimos de ella, pero que ahora la reconocemos y la tratamos de trabajar por valorarla y respetarla. En el marco de esa paradoja quería decir es que siempre hemos venido trabajando desde las comunidades en poder presentar y representar ese sentimiento y esa armonía, ese entrelace entre las comunidades y el recurso hídrico, entre las comunidades y estos ecosistemas tan importantes, porque siento que es allí donde está la esencia de este proceso, de este trabajo, y es en la medida en que, más allá de reconocerlo, es vivenciar que los temas bioculturales son la base de nuestra vida y la base de nuestro relacionamiento con el cuidado de los ecosistemas o con el respeto hacia los ecosistemas, y que aunque se ponga en el marco de una jurisprudencia, lo que subyace de ahí es el real ejercicio de las comunidades en el marco de ese vivir el territorio con ellas. Entonces, pienso que allí es donde está digamos, como el juego de roles y de palabras para tratar de entender como comunidades qué es este cuento de darle el derecho, ¿sí? De reconocerle el derecho a lo que siempre ha tenido derecho y que nos reconoces a nosotros. Y nosotros otorgárselo. Sí, sí, no, es muy interesante lo que planteas porque también, si uno lo ve ya planetariamente, pues comunidades, llamémoslo ancestrales, hay en toda parte. Hubo en Asia, la misma Europa, digamos, antes de lo que fue la conformación, de lo que surge en términos incluso jurídicos, de derecho romano y todo lo que significó con toda esa construcción, pues la gente, yo hace poco leí algo que me mandaron de los pueblos vikingos, y es impresionante la visión tan apegada a esto que hoy hablamos de bioculturalidad. Absolutamente un pueblo que construyó inicialmente una relación, se volvió la fama de que eran guerreros y no sé qué, pero ellos societalmente era un pueblo muy igualitario y que tenía además una profunda relación, porque además era una naturaleza hostil, ¿no? Esos fríos extremos y tal cosa. Entonces, yo digo, es muy interesante lo que tú dices, porque claro, hay un reconocimiento ya en unas normas que nos llegaron de un derecho pues, que se desarrolló principalmente occidental, digámoslo así, lo que conocemos como occidental. Y entonces eso, obviamente, ahora lo vemos y lo valoramos como una oportunidad, porque al fin y al cabo pues, es la Constitución en la que estamos y es el régimen, digamos,
institucional que tenemos hoy. Pero ese punto que tocas, yo creo que es muy bueno que después aparezca de nuevo precisamente en el qué hacer, como tú dices, en cómo es que se vivencia eso de lo biocultural y se traslada al territorio. Bueno, María Virginia, yo creo que hay una parte muy importante también y que ha sido cada vez también más reconocido, que es que en esta construcción de los derechos bioculturales y los derechos de la naturaleza, también los géneros no tienen una igual, digamos, actuación y una manera de pensar y un rol que se ha venido construyendo históricamente. Y ustedes desde todo el proceso que han tenido, que ahora se concreta en la ley de INIRIDA, ¿qué podrías agregar a toda esta normativa que ha surgido y cómo ese sello y esa mirada de mujer tiene que ver con esta elaboración y qué es lo que uno demandaría que le falta, sí o no, a estas sentencias, esa parte? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que decía Carlos ahora, o sea, somos parte de la naturaleza, ¿sí? O sea, y por ese mismo hecho, pero también por lo que es la naturaleza, o sea, ahí está. O sea, la naturaleza puede existir, digamos, sin nosotros, digamos, como especie humana, y eso, digamos, está demostrado. La cuestión es cómo el punto aquí, y nosotros lo hemos ido evolucionando, digamos, en una palabra que podríamos decir cuidar, maternar, ¿sí? Entonces, ¿por qué las mujeres? Porque las mujeres somos las que nos acompasamos con los ciclos de la naturaleza en términos, digamos, de poder engendrar la vida, por supuesto, y en términos del cuidado de la vida. Y es allí donde empezamos a hablar, y quiero irme un poco al final y devolverme, a ver cómo lo vemos, cómo lo ven ustedes, si no estaríamos hablando, Carlos, Claudia y Fernando, en algún sentido de cómo avanzar en construir realmente comunidades del cuidado, sociedades del cuidado, pero cómo esas sociedades y comunidades del cuidado, estamos hablando que ya no es solamente el cuidado en términos, digamos, de la ley hacia las mujeres, que es el cuidado, digamos, de los hijos, el cuidado de las personas sin discapacidad, el cuidado de los mayores, sino cómo, como plantea, digamos, la ley, que está hoy en segundo debate, que es el cómo sumar a todo esto el cuidado de la vida, del agua y la biodiversidad. Entonces, pero ya no vista solamente desde el punto de vista, digamos, como mujeres, sino como las mujeres que somos las que estamos maternando y sintiendo esos ciclos de naturaleza, podemos tener realmente no solamente una bandera, sino una lideranza en el sentido de cómo abordar eso del cuidado, cómo es que cuidamos. Pero allí yo creo que hay una cuestión súper importante que hemos empezado a trabajar a raíz de todo lo que se ha dado, digamos, de la ley de INIRIDA, la posibilidad que se pueda aprobar, es empezar a mirar en ese plan de acción, en esa red nacional digamos, del cuidado de la vida y la biodiversidad, cómo empezar a mirarlo de que no puede ser en el sentido, como siempre Carlos lo ha dicho, político-administrativo. Aquí estamos hablando de unos ecosistemas, aquí estamos hablando de unos paisajes, aquí estamos hablando de una visión biocultural que nos llamaría a decir, y entonces, ¿cómo es que son en los humedales del Alto Cauca, que tú siempre lo pones como una mirada de largo plazo, cómo en esos humedales del Alto Cauca empezamos a ver cómo es que se daría la cuestión de esas comunidades del cuidado? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo? Y no que nos dividan como ha pasado hasta ahora. Entonces el Cauca, una parte, otra parte del Valle del Cauca. Bueno, entonces cómo ese gran humedal se define y cómo se construye, digamos, esa visión desde el cuidado de la vida y la biodiversidad. Entonces me parece que es un elemento muy importante y que no solamente de las mujeres, pero que nos parece que podemos ayudar a seguir maternando desde otra perspectiva esto que se quiere.
Bueno, precisamente entonces todos y todas ustedes han eh, terminado esta como ronda de intervenciones hablando ya específicamente del Cauca, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra a Claudia. Perfecto. Que no, que por ejemplo, frente a lo que decía Fernando sobre los vikingos, igualmente los fenicios construyen toda su civilización es en torno al agua. No habría civilización, no hubiera habido civilización fenicia si no hubiera sido en torno a las aguas. Y en general para las culturas amerindias, por ejemplo, el agua siempre fue fundamental para el buen vivir. Y, o sea, ellos no solamente hablaban de la tierra, de la madre tierra, sino también del agua. Los muiscas, por ejemplo, tenían sus 7 lagunas sagradas. Y por eso no es gratuito que la rana sea la figura zoomorfa que ellos representaron en su alfarería. Y frente a la cultura del cuidado a que hace referencia Vini, también se discute cómo hacerlo desde el reconocimiento de que nosotras y nosotros los seres humanos nos vemos como parte de la naturaleza y que por lo tanto ese cuidado no solo debe ser hacia el agua vista como simplemente un recurso natural, sino como parte de nosotras y nosotros mismos. Y por eso el agua no solamente nos une, sino que es fundamental en nuestra esencia como seres humanos. Incluso desde el punto de vista físico, alrededor del 80% de nuestro cuerpo es agua. Perfecto, sí, ¿no? Y por eso estamos hablando, y se me olvidó de pronto decirlo, de que esta red de mujeres que hemos construido, que este territorio del agua, precisamente es cómo nos unimos y cómo nos conectamos, digamos, desde cada una de las cuencas para poder tejer y construir, digamos, ese cuidado de la vida, de la biodiversidad. Y algo que nos une aquí a todos y a todos acá presentes, precisamente es ese río Cauca, esa cuenca alta de la cual hacemos todos parte de este colectivo, que es el colectivo Río Cauca, que vamos a hablar más adelante sobre él. Bueno, y precisamente entonces ya llegando a profundizar sobre el tema del río Cauca, sujeto de derechos, vamos entonces a escuchar a Claudia ahora que nos haga pues una intervención sobre esa sentencia, qué antecedente tiene ya específicamente en lo nacional y cómo es que ha venido implementándose. Ahora bien, con respecto específicamente al río Cauca, existe una sentencia de tutela, que es la sentencia T038 de 2019, que fue expedida por el Tribunal Superior de Medellín. Pongámosla en contexto. Proyecto hidroeléctrico Hidroituango, una gran emergencia en la que se perdió el control de las aguas del río y los gestores del proyecto, que es EPM, la empresa EPM, Empresas Municipales de Medellín, ellos tuvieron que cerrar las compuertas, porque si no cerraban las compuertas, el río, las aguas del río sin control se iban a convertir en una gran avalancha aguas abajo hasta la desembocadura del río Cauca, en el río Magdalena. Entonces ellos tuvieron que cerrar las compuertas y eso hizo que la corriente hídrica del río se viera disminuida a su mínima expresión. Y esto generó, pues, no solo la gran alerta de una hecatombe que pudo haber sucedido y que se alcanzó a evitar, sino que para evitarla, entonces terminaron perjudicadas las comunidades aguas abajo, sobre todo las comunidades de pescadores. No fueron las únicas, pero sobre todo las comunidades de pescadores. Entonces, hubo una acción de tutela que se presentó en Antioquia, que la presentó en ese momento un senador junto con otro ciudadano en nombre de las comunidades aguas abajo. ¿Qué dice la sentencia? La sentencia es muy importante para el río porque la sentencia reconoce, por un lado, reconoce los derechos del río. ¿Y cuál es el principal derecho que reconoce la sentencia al río? La sentencia reconoce el derecho que tiene el río a su agua.
no solamente hoy, sino en el mañana. Primera cosa. Le reconoce los derechos a que EPM y el Estado le conserven, lo cuiden, lo protejan, lo mantengan y lo restauren. No solo la corriente del río, sino sus afluentes y toda su cuenca, toda la cuenca. Y también les reconoce derechos a las comunidades. Les reconoce el derecho a la dignidad, el derecho al agua, el derecho a la seguridad alimentaria y el derecho al ambiente sano. ¿A cuáles comunidades? Esto es muy importante. La sentencia extiende los efectos, sus propios efectos, no solo a las comunidades Hidroituango, aguas abajo, sino a las comunidades aguas arriba hasta el nacimiento de la cuenca. Entonces es muy importante esto y reconoce, y en eso es totalmente enfática la sentencia desde el comienzo hasta el final, los derechos de las generaciones futuras, no solamente los derechos de las generaciones presentes, sino de las generaciones futuras. Entonces, recapitulemos: derechos del río, derechos de las comunidades, derechos comunidades aguas abajo y aguas arriba, y derechos de generaciones presentes y generaciones futuras. Bueno, aquí entonces Claudia ha como condensado esa médula de lo que específicamente un evento generado por una, ya tú hablabas anteriormente del tema de Salvajina, pues multipliquémoslos por 10 por el tamaño, y esos efectos pues terribles que se causaron y que motivaron la sentencia. Entonces, ¿qué tenemos para decir sobre, digamos, esa valoración que se puede hacer sobre esa sentencia y sobre todo, qué tanto eso que fue la intención del tribunal de extender al conjunto de la cuenca, qué tanto eso en su momento se hizo efectivo? Porque la sentencia ya tiene bastantes años, ¿ya? Y todavía recién se está planteando el plan de acción. ¿Cómo vivenciaron y cómo evalúan ustedes ese camino un poquito medio tortuoso, lento, en el que se fue dando esa consulta sobre cómo eso se traducía en un plan de acción? ¿Cómo lo viviste, Carlos, desde el territorio acá en el Alto Cauca? Bien, pues yo siento que digamos, en el marco de la lógica del mismo gran ecosistema, pues digamos que era una condición para mí sine qua non, en el que toda la cuenca tenía que verse articulada a esa sentencia, en función de que la naturaleza es clara y sabia, ¿sí? Y el ciclo del agua es concreto, y una determinación por un evento como fue lo de Hidroituango, pues tiene que darse con claridad en la defensa del ciclo, en este caso de lo que representa la gran cuenca del río Cauca. Para la cuenca alta del río Cauca, pues digamos que estos procesos han sido procesos muy lentos, pero también procesos en los cuales se ha ido documentando el desarrollo de la implementación de la sentencia muy lentamente. Las comunidades hemos logrado ir participando a través de espacios que se han ido generando, digamos que en el punto intermedio del proceso, y es que se emite una sentencia, hay una situación, la situación se supera en gran medida, que es la de Hidroituango, pero digamos que la realidad que vive la cuenca del río Cauca es una realidad que no se ha transformado mucho, aunque sí se ha avanzado en ese proceso, digamos, organizativo, estructural. Sin embargo, para nosotros como comunidades, aún hay una gran brecha entre el conocer realmente los alcances del acto administrativo, legislativo, frente a las realidades y las vivencias territoriales hoy.
Bien, ¿por qué? Porque digamos que en el marco de esto de reconocerle los derechos a un río, está también la necesidad de reconocer e incorporar los derechos territoriales que se han construido consuetudinariamente con los habitantes de esa gran cuenca del río. Y ese diálogo de saberes, que es un diálogo de saberes que yo pienso que no es tan finito como se piensa. Es un diálogo de saberes que tiene muchísimas implicaciones intrínsecas en el relacionamiento y en la construcción de la visión de territorialidad. Requiere ahondar muchísimo más y requiere ir dándole cada vez más sentido a esta declaratoria y sobre todo como se vivencia hoy. Mira, después de la sentencia, que ya tiene un tiempo considerable, pues, que no es mucho en el hacer, Sí. es realmente muy reciente, pero digamos que con el peso y el significado que tiene, las comunidades aún están muy, digamos, muy ingenuas frente a la realidad. Y esa ingenuidad frente a la realidad hace que no se estén adoptando, digamos, rápidamente incorporando este elemento a los ejercicios locales, que es lo que nos preocupa mucho, porque los ejercicios locales parten de las dinámicas de planeación desde la cosmovisión, pero también desde la planeación frente a la estructura del Estado que hacen las comunidades y cómo lo insertan. Entonces, si rápidamente no se aprende, si rápidamente no se apropia ese conocimiento, rápidamente no vamos a tener una posibilidad de hacer visible nuestras realidades, nuestras vivencias en el marco de la construcción de los escenarios que se están dando. Y eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es cómo hacer mayor incidencia, hacerlas más partícipes, que aflore su claridad y su sentimiento frente a lo que debe ser ese relacionamiento y ese desarrollo de la vida en función del río y de su cuenca. Pero también preocupa en algún sentido es que cuando uno compara los desarrollos de la sentencia que le da este estatus al río Atrato con los procesos de la sentencia que tiene ahora el río Cauca, interioriza uno que, digamos, el gran aparato que se mueve alrededor de estos procesos, o sea, toca hacer una infraestructura de relaciones muy grande, donde participan muchos actores, y las comunidades, si no tienen ese mismo nivel de articulación, de entramado, tienden a diluirse en ese escenario tan grande. Yo hablo con los guardianes del río Atrato, amigos y amigas, y comprendo sus grandes luchas, pero también sus insatisfacciones al sentirse en un escenario tan robusto como es echar a rodar este tema de la sentencia con respecto a lo que ellos tienen que llevar a territorio y a las respuestas que deben darle a las comunidades. Entonces allí hay un tema que debemos trabajar mucho y bueno, hoy hay también muy buenas experiencias que estamos viviendo desde lo que está pasando con la plataforma colaborativa, desde lo que está pasando con este colectivo que estaremos hablando pues y desarrollando. Yo creo que hay un elemento fundamental. Has tocado un elemento fundamental, que es de que a veces pasa que este tipo de decisiones implican la construcción de unos espacios de interacción en una institucionalidad muy compleja, porque precisamente tenemos ahí lo sectorial pesa, ¿no? Es decir, son 5 o 6 ministerios los que tienes que articular, un montón de corporaciones regionales. Toda esa dinámica hace que precisamente la voz de las comunidades termine un poco desgastándose en medio de primero poner de acuerdo cuál es el espacio que permite tomar decisiones de una manera más efectiva en términos de volverlas prácticas esas sentencias.
Y yo creo que sí, de todas maneras, a mí me parece que hay un elemento positivo en medio de lo que significó la tragedia de Hidroituango y después y la sentencia. Es que hay una serie de espacios y territorios que han cobrado una visibilidad que no tenían. ¿Cuántos en Colombia y acá en el Cauca en su conjunto, en la cuenca, éramos conscientes del significado de la mojana, por decir algo? Y esa afectación que tiene Hidroituango, pero que ha tenido de manera histórica ese modelo de desarrollo. Yo creo que hoy hay mucho mayor conciencia sobre eso. ¿Qué tanto teníamos conocimiento sobre lo que significaba el papel de las poblaciones indígenas del Alto Cauca, del Altísimo Cauca, por llamarlo de esa manera, de los custodios de su nacimiento y la importancia de los páramos, del cuidado que han hecho de una manera histórica esas comunidades? ¿Qué tanto habíamos visibilizado el tema de los humedales y de las zonas ribereñas estrictamente del río? Yo creo que eran temas que se tocaban muy tangencialmente, que la sentencia ha permitido ponerlos en una discusión mucho más central. Entonces yo creo que allí es una oportunidad que yo creo que hemos ido aprovechando, hemos sido conscientes y como tú lo relatas, pues se han comenzado a establecer esos contactos y como que ahora muy pronto va a haber una reunión que va a suceder acá en donde va a haber ese diálogo de los guardianes aguas abajo de Hidroituango con los otros procesos acá del Valle y del Alto Cauca. Bueno, quisiera, no sé si María Virginia quisieras agregar a este punto de ese dilema que tiene la sentencia entre lo importante de la sentencia y su desarrollo conceptual y de lo que queda plasmado versus esa limitación que incluso estuvo atravesado por la pandemia, recuerden, ¿no? Y entonces ahí hubo un momento en que no se pudo avanzar mucho. Sí. Entonces, pues muy corto, o sea, yo diría que si uno mira, digamos, lo que sale, digamos, del plan de acción, lo que de la reunión que hubo con los guardianes, digamos, en Bogotá, se trata, digamos, de recoger lo que nos presenta, digamos, el Ministerio de Ambiente al colectivo Río Cauca. Yo diría que hay una gran dolencia, ¿sí? Y es que definitivamente no se enfatiza en el enfoque biocultural. O sea, cada vez más, si miramos la primera fase, digamos, de lo que fue el plan de acción, era totalmente antropocéntrico. O sea, eran los derechos de las personas, ¿sí? Y entonces, y resulta que no, eso no lo vemos, digamos, en su evolución. Y allí, y cuando nos exponen al colectivo Río Cauca y nos empiezan a mostrar y cómo ese plan de acción y cuáles serían los escenarios para poder territorialmente montar todo eso, resulta que llegan acá y nos dicen, entonces ustedes se dividen en Cauca y Valle del Cauca, cuando sabemos de que hay intrínseco regiones bioculturales diferentes y que lo que no quiere en un momento dado el ministerio es salirse de una cuestión política, y es quién está al frente del Valle del Cauca políticamente y quién está al frente del Cauca. Entonces resulta que vuelve y juega. Y yo pienso que el ejercicio, si te recuerdas, Carlos, que hicimos, digamos, desde la Fundación Ríos y Ciudades, con todos ustedes, con el apoyo, digamos, de la GIZ, ahí empezamos a mostrarle al ministerio que estaba ahí presente y decirle, mire, aquí están reunidos los de los humedales. Y los de los humedales del Alto Cauca están hablando de cómo se concibe la visión, digamos, de cómo construir el plan y cómo implementarlo. Y aquí están los de los fracciones de Cali, y ellos están planteando. Entonces estábamos, como decía yo al comienzo, en algún sentido, planteando la gran dolencia que hay. Y en ese momento yo me acuerdo que el ministerio dijo, perfecto, así es. Pero resulta que desde el comienzo, digamos, todo esto fue la elección de unos guardianes, que eran guardianes de la cuenca media, pero no se extendió hacia el conjunto y no hay una visión biorregional. Y yo diría que ese es el gran bueno, aquí del asunto. Hemos llegado a un punto y estuvimos conversando de que de pronto
vamos a tener que continuar en un capítulo más, en un episodio más, porque es un tema que ya cuando comenzamos a abordar esta parte de su aterrizaje, por decirlo así, pues vemos que se ramifica, pero a la vez requiere de esa precisamente articulación y como que armar un rompecabezas que hoy aparece por momentos como piezas sueltas de políticas, de planes, ¿no? Que es necesario, pues que, como tú decías, Carlos, eso baje a tierra de la mejor manera posible. Entonces, quisiéramos por ahora, digamos, invitarlos a que vamos a continuar este tema. Vamos a tener entonces en el próximo episodio un continuará, por decirlo así, y ese continuará tiene que ver mucho con elementos adicionales que han surgido en ese transcurso, como es la sentencia del macrocaso 5 de la JEP. Eso es otra dimensión, porque allí se está hablando del río Cauca como víctima del conflicto armado. Y fuera de eso tenemos también unas decisiones sobre política nacional del agua y la necesidad entonces de que eso no sean elementos que estén separados, sino que en el territorio todo eso se tiene que ver reflejado en una acción que sobre todo desde el punto de vista de las comunidades se traduzca en algo de mayor claridad en cómo eso va a hacer transformaciones efectivas a nivel territorial. Entonces, los esperamos, cerramos este episodio siempre recordando que esta es una iniciativa independiente que para subsistir, para prolongarse y mantenerse en el tiempo requiere de su apoyo, de que se suscriban, de que hagan sus aportes y que construyamos y solidifiquemos esa comunidad de la Ribera como un instrumento para que temas como este sean tratados a profundidad y podamos enriquecer nuestro quehacer a partir de la reflexión y de la conversación tan necesaria en épocas como las actuales. Hasta pronto. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.